Las actuales ediciones de canto gregoriano presentan las melodías escritas en notación cuadrada negra sobre tetragrama, y aunque con algunas diferencias tipográficas, así ha sido desde fines de la Edad Media en muchos lugares y muy especialmente ya en la Edad Moderna. Esta notación, como también la aquitana o de puntos superpuestos, generalizada en Aquitania y también en la península ibérica durante los siglos XI, XII y XIII, y algunas otras notaciones se llaman diastemáticas, es decir, muestran la altura exacta de los sonidos, aunque no ciertos aspectos rítmicos y fraseológicos. Anteriores a estas notaciones, hubo otras llamadas neumáticas, in campo aperto o adiastemáticas, que no marcan la altura de los sonidos, pero sí marcaban otros aspectos. Una de estas notaciones es la de St. Gallen, cuya base gráfica identitaria la componen dos neumas, la virga y el tractulus. Estos neumas, en general, hacen referencia a sonidos en contexto agudo y grave respectivamente. Veamos un ejemplo con esta imagen. Si en la palabra dominus tenemos tractulus, virga, tractulus, tractulus, virga, tractulus, cantaremos una nota grave seguida de una aguda y esta de otra grave, es decir, tractulus, virga, tractulus, dominus. En caso contrario, cuando en la misma palabra tengamos virga, tractulus, virga, estaremos ante una nota aguda, otra grave y por último, otra nota aguda. Virga, tractulus, virga, dominus. La antífona que vemos ahora en esta imagen y que escuchamos en estos días de Adviento dice Dominus legifer noster, Dominus rex noster, ipse veniet et salvavit nos. El Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro Rey. Él vendrá y nos salvará. Recordemos que unos días atrás, en otro vídeo, hablábamos de la importancia del verbo venir. Aquí lo tenemos de nuevo. La partitura en notación cuadrada es la que podemos ver en las ediciones litúrgico-musicales actuales. En la parte superior de la imagen vemos esta misma antífona en el antifonario de Hartker, escrito a finales del siglo X. En un canto silábico, como es este, es decir, hay una nota por sílaba, abundan las virgas y los tráctulos. Únicamente encontramos otro neuma, el pes, dos sonidos ascendentes, en la sílaba mi de la palabra dominus. Vemos además como algunas virgas tienen otro trazo en la parte superior de las mismas, llamado episema, que tiene la función de amplificar ese sonido, de alargarlo un poquito más. El episema suele aparecer en sílabas tónicas o en momentos en los que se pretende revalorizar especialmente alguna sílaba o palabra por considerarse especialmente importante. En esta ocasión, mediante episemas, el amanuense o escritor nos destaca las sílabas finales de Dominus noster y también la palabra ipse, cuyo episema prepara la palabra veniet, tan importante en este tiempo como ya sabemos. Por último, detengámonos en un momento del canto para comprender el porqué de la utilización de la virga o el tractulus. Y para ello nos vamos hasta el final de la antífona, a las palabras et salvavit nos, y nos salvará, cuyas notas son sol, fa, mi. Sabiendo que la virga hace referencia a sonidos agudos y el tractulus a sonidos graves, es fácil comprender que la sílaba et le corresponderá a una virga y que a la última nota del canto, la más grave, le corresponderá por tanto un tractulus. Así pues, solo nos queda por escribir o comprender los neumas de la palabra salvavit. Teniendo en cuenta lo que decíamos en la imagen en la que musicalizábamos con estos neumas la palabra domino, para salvavit, fa, sol, fa, deberíamos poner tractulus, virga, tractulus.
Sin embargo, vemos como el amanuense ha anotado Tractulus virga virga. Comprendemos sin dificultad los neumas de las dos primeras sílabas de esta palabra, pero ¿por qué la virga para la sílaba vit cuando ésta está descendiendo? En primer lugar, hemos de advertir que no suelen aparecer tráctulus seguidos, salvo en incisos o finales del canto que concluyan con dos sílabas al unísono. En cambio, sí podemos tener varias virgas seguidas, incluso en movimientos descendentes. Porque, y en segundo lugar, la virga puede entenderse ex parte ante o ex parte post, es decir, en relación a lo anterior o en relación a lo siguiente. En este caso, la última virga de salvavit funciona ex parte post, es decir, no importa que sea un sonido más bajo, más grave que el anterior, sino que es más agudo que el siguiente. La conjunción de estas dos notaciones, diastemáticas y adiastemáticas, se revela como algo sustancial para comprender y proclamar la palabra sagrada de una manera bella y eficaz.